Bienvenido, emprendedores. El día de hoy vamos a hablar sobre el embargo precautorio. Comenzamos. Amigo importador, exportador, en esos últimos días me han llegado comentarios de qué es lo peor que te puede pasar si yo importo o exporto mercancía y no hago las cosas bien. Te vamos a explicar brevemente lo que es el mentado embargo precautorio, lo que es el acrónimo que es PAMA, que significa el procedimiento administrativo en materia aduanera. No te asustes, si tú vas a importar o exportar, siempre en estos videos estamos hablando de operaciones que tú vas a efectuar con agente aduanal. Hay otro tipo de operaciones que puedes hacer por paquetería, que también entrarían un poco, o con representante legal. No me voy a enfocar en eso, porque no es la mayoría de operaciones. La mayoría de operaciones y las que nos importan, por ser más onerosas, son las que realizas a través de un agente aduanal. Ahí tu agente aduanal te va a ayudar a que tú no caigas en un embargo precautorio o en un PAMA. ¿Y qué es esto? Me vas a decir en términos coloquiales. No es más que una demanda, un juicio, una querella, una infracción que tú como importador o exportador infringiste en las leyes aduaneras o en las leyes de comercio exterior. Y la autoridad te va a sancionar con una multa. Es por esto que se le llama embargo precautorio. Para estos fines de este video vamos a seguir diciéndole PAMA, que ya describí que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Esto es lo peor que te puede pasar. El mejor escenario en una infracción es una infracción simple con una sanción simple de dinero y te dejen ir. El PAMA sí es el peor escenario. A nadie se le recomienda. Puede afectarte al importador, a su patrimonio y al agente aduanal también en la concesión de su patente o autorización para llevar importaciones o exportaciones a los importadores o exportadores. Son 17 causas de PAMA las que vamos a ver aquí. Hay algunas que para mi gusto son obligación de tu agente aduanal supervisar como experto que tú no caigas en ellas. Pero hay otras que no dependen tanto del agente aduanal, dependen más del importador o exportador que le pase la información verdadera al agente aduanal para que él no caiga o incurra en un PAMA. Te la voy a mencionar cuáles para mí son considerables que el agente aduanal te debe de cuidar y cuáles en caso de que tu importador o exportador le mientas, el agente aduanal no va a saber y va a incurrir en PAMA, que al final va a afectar en ambas empresas, en la agencia aduanal y en el importador o exportador. La causal número 1 es introducir mercancía al territorio nacional por lugar no autorizado. Esta causal número 1, para mí el importador o exportador no tiene nada que ver, porque el importador o exportador le consigna a la agente aduanal la mercancía para importar y exportar, y en este caso, para mi gusto, es el agente aduanal el encargado de introducir la mercancía a territorio nacional, por ejemplo, y él no se puede, digamos, equivocar. Así que en este caso no vamos a entrar mucho detalle. Que se preocupe tu agente aduanal por conocer y saber las formalidades de comercio exterior. Punto número 2. Cuando mercancía extranjera se desvía de las rutas de tráfico internacional. Este punto número 2 también es obligación de tu agente aduanal que supervise que no caigan en el PAMA o de la línea transportista que es la que hace el recorrido. Ojo, a ti importador exportador no te compete, digamos, saber o no incurrir en este causal de PAMA, porque al final el transportista es el que conoce la ruta y es el que está obligado a no desviarse de las mismas. Y aún así se desvíe, francamente tú como importador exportador no vas atrás de él. En este caso es obligación de la línea transportista y de tu agente aduanal que tengan bien el conocimiento de dichas rutas. Vámonos a ver el punto 3. En el punto 3 estamos hablando del tránsito interno, que las mercancías sean transportadas por medios no autorizados. En el tránsito interno, solo aquellas empresas que tienen concesión para transportar mercancías bajo el régimen interno son las que pueden llevar dichas mercancías. En este caso, amigo importador o exportador, tampoco es mucho tu responsabilidad conocer esto. En este caso es de tu agente aduanal o de tu línea transportista que esté autorizada para hacer ese tipo de movimientos. Así que no creo que tengamos que andar mucho en ese tema. Vámonos con el punto número 4. En este punto número 4 vamos a adicionar el punto número 4 y el punto número 5. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de importaciones y exportaciones prohibidas. En este punto, para mi punto de vista, también es obligación del agente aduanal avisarte a ti, amigo importador o exportador,
que la mercancía que tú pretendes importar o exportar sea permitida, esté regulada y cumplas con los permisos o esté prohibida. ¿Cómo va a saber el agente aduanal si la mercancía está prohibida? Con la información que tu importador o exportador le des a tu agente aduanal, porque tú eres experto en el producto que vas a importar o exportar, él va a determinar la fracción arancelaria. Él tiene la obligación de darte la clasificación arancelaria conforme a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Dicha ley te dice que la mercancía qué permisos debe de cumplir o en su caso qué mercancías están prohibidas. La misma tarifa te lo dice. Por dar un ejemplo en términos generales, supongamos que tú quieres importar tortugas. La tortuga está prohibida. La misma tarifa al momento de clasificarlo te dice mercancía prohibida. Ni siquiera está regulada en el sentido de que ocupas traer un permiso para poder importarla. Está prohibida. Otro ejemplo de mercancía es el pepino del mar. También está prohibido. Un tercer ejemplo que puede ser más gráfico es el cannabis. En México, la importación y exportación de productos de cannabis está prohibido. Por ejemplo, en Estados Unidos, ciertos productos derivados del cannabis ya no está prohibido, está regulado. A esta diferencia de países te puedo decir que la regulación lo puedes importar por medio de un agente aduanal, digamos, con los permisos, pero en México no está regulado, está prohibido. Vuelvo y te repito y te doy hincapié, en esta causal del PAMA cuarta y quinta, es obligación de tu agente aduanal decirte si puedes importarla o no con la información que tú le diste para determinar la clasificación arancelaria. Punto muy importante. Vamos a ver ahora la causal número 6 y causal número 7 de PAMA. ¿Cuáles se dan esas causales? Cuando vas a importar o exportar incumpliendo con permisos, incumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Mismo caso que el anterior. Para mi punto de vista es obligación del agente aduanal con la información que tú le diste para clasificarla, que te diga si debe de cumplir con cierto permiso y preguntarte si cumples con el permiso o lo tienes para importar la mercancía. En caso de que no, él te va a decir que no importes la mercancía o te va a ayudar a tramitar dicho permiso. Así que en términos generales, el punto 6 y 7 también es obligación de tu agente aduanal avisarte si puedes cumplirlo o puedes caer en un PAMA. La octava causal de PAMA es la omisión del pago de cuotas compensatorias. Esta causal de PAMA octava, también para mi punto de vista, es obligación del agente aduanal determinarte la correcta clasificación arancelaria, y dicha clasificación arancelaria te va a determinar qué contribuciones vas a pagar adicional a las cuotas compensatorias que menciono. En este punto también tu agente aduanal te va a decir: este producto debes de pagar cuota compensatoria, págalo para que se importe. Si se omite el pago de esas cuotas compensatorias, es lógico que vas a caer en esta causal. Mucho cuidado, porque la mercancía que aplica cuota compensatoria muchas veces son de ciertos países, no es de todo el mundo. Tenemos muchas cuotas compensatorias con algunos productos en Asia, por ejemplo en China, otros con Brasil, por ejemplo, pero es obligación del agente aduanal preguntarte el origen de la mercancía y tú como importador decirle cuál es el origen verdadero de tu mercancía. En caso de que un producto tenga cuota compensatoria, por ejemplo, de un país de China, tú debes de comprobar, importador, exportador, que tu producto es originario de otro país diferente a China para desvirtuar que no pague cuota compensatoria. ¿Por qué? Porque si no te hace un certificado de origen que te ampare el origen de la mercancía, la autoridad puede suponer que es de origen chino y no lo vas a desvirtuar al menos que tengas un certificado de origen del país diferente a China. Mucho cuidado con esto. Vamos a ver la novena causa de PAMA, que es el incumplimiento de normas de etiquetado. Ojo, aquí hay dos supuestos. Si te toca la irregularidad por parte de la autoridad, te la detecta en reconocimiento aduanero, no es PAMA. La autoridad te va a dar 30 días para que etiquetes la mercancía, te va a multar y te va a dejar ir. Pero cuando es PAMA, si la autoridad te detecta la irregularidad en verificación de transporte, en este caso sí te va a aplicar un PAMA por incumplimiento de normas de etiquetado. Aquí mi punto de vista es que es obligación del agente aduanal en el previo revisar que cumple con la información comercial de la etiqueta y en caso de no cumplir, solicitar al importador cómo va a cumplir el etiquetado. Si va a etiquetar en puerto, que no lo recomiendo, si le va a aplicar una carta de no comercialización en caso de que aplique, o por ejemplo, si se lo va a llevar a depósito fiscal para etiquetar ahí en el depósito fiscal, lo que es los A4, o otro supuesto también
es que si vas a cumplir con el etiquetado en tu domicilio con una UVA, una unidad de verificación acreditada. Todo esto te tiene que dar tu agente aduanal que te va a hacer la operación, a asesorarte y darte la mejor opción para que sea lo menos oneroso posible para el importador. La causal número 10 de PAMA es no acreditar la mercancía con la documentación aduanera. En este caso, desde mi punto de vista, si tú importaste la mercancía con tu agente aduanal, siempre debes de contar con la documentación aduanera que lo acredite. Ojo, es obligación de tu agente aduanal, después de realizar la operación de comercio exterior, sea verde o rojo, verificación de transporte, una vez despachada, entregarte los documentos de la operación. Y tú como importador o exportador, siempre guardar dicha documentación de cada una de tus operaciones para en caso que después te llegue la autoridad a revisar de esta mercancía, por ejemplo, que la están parando, tú tengas la documentación. Ojo, si tu agente aduanal te la envía y tu importador o exportador no la tienes, puede ser causal de PAMA, pero ya no es obligación del agente aduanal. Es obligación tuya no tener un buen control. Recuerda que para ser importador tú debes llevar un control de inventarios. Entonces lo que te estoy comentando ya está de sobra. Pero te lo comento, pues si no lo tengas considerado que esta causal de PAMA puede ser de ambas partes. Vamos a ver ahora junto la causal número 11 y 12 de PAMA. En este caso vamos a hablar que en reconocimiento aduanero o en verificación de transporte, si la autoridad aduanera te detecta la irregularidad de mercancía no declarada o excedente en un más del 10%, te va a levantar un PAMA. ¿Qué quiero decir con mercancía no declarada o excedente? Mercancía no declarada significa que si tú dices que un contenedor trae 1000 cajas de gorra y al final, al momento de un reconocimiento aduanero o una verificación de transporte, la autoridad detecta 101 cajas de lápices, es mercancía no declarada, porque tú declaraste solo gorras, no 1000 cajas de gorras más 101 de lápices. En este caso, ahí consideramos mercancía no declarada. ¿Cuándo consideramos mercancía excedente? Cuando tu importador dices, por ejemplo, que traes 1000 cajas de gorra y en caso de reconocimiento aduanero de verificación de transporte, la autoridad detecta 101 cajas más, 1101 cajas de gorra. Es mercancía excedente. Es del mismo tipo, pero viene de más. ¿Por qué digo 101 cajas? Porque tú declaras 1000 cajas de algo, de gorras. Si la autoridad detecta más del 10%, que son 100 cajas, 101 cajas, a las declaradas, ahí es cuando te va a levantar un PAMA. En este punto me vas a preguntar, ¿de quién es obligación? ¿Del agente aduanal o del importador o exportador que no lleguemos a este causal de PAMA? De mi punto de vista no es obligación del agente aduanal, porque ningún exportador echa cajas de más en los contenedores de regalo. De entrada ahí creo que es parte del exportador decir qué está embarcando. Y si eres importador y me dices que el chino en Asia te compraste 1000 cajas y sin querer el chino te echó 100 cajas de más, créeme que es casi imposible. En 20 años que tengo en el medio, yo nunca he visto que un proveedor te regale esos volúmenes de cajas por error. Es casi imposible. Te podrá echar 1 o 2 cajas, que no es el 10%, pero 100 cajas de 1000, créeme que se va a dar cuenta. Yo he visto que algunos importadores, para evitar contribuciones y bajarle, le bajan el número de cajas. No te lo recomiendo porque es causal de PAMA. En este caso es obligación del importador que le dé la documentación verdadera al agente aduanal para que él no caiga en esta causal de PAMA. El agente aduanal en previo podría revisar y contar que tú dices que vas a importar 1000 cajas de gorras, al momento del previo saquen todas las cajas y cuenten las 1000 cajas. Es casi imposible que en todas las operaciones de comercio exterior hagamos eso. ¿Por qué? Porque las terminales marítimas, por ejemplo, son terminales especializadas en movimiento de contenedores. Cuando digo movimiento de contenedores, son mover el contenedor cerrado. Al momento que tú agarras el contenedor y lo posicionas en un patio y le abres las puertas, le sacas la mercancía y cuentas, ya no es movimiento de contenedores, ya es otra maniobra que las terminales no están especializadas. Si llueve, por ejemplo, si hay muchos contenedores posicionados y la operadora no tiene la capacidad para contar todo eso, va a ser imposible. Es por eso que, para mi punto de vista, el punto 11 y 12, causales de PAMA, en mercancía no declarada excedente del 10%, es obligación del importador o exportador
que no caigan en él. Vamos a ver la causa número 13 de PAMA. La causa número 13 de PAMA no es del importador o exportador que incurran en ella, es del agente aduanal. ¿Por qué? Porque te dice que no se encuentren mercancías en los recintos fiscales sin el pedimento para su operación. Esto quiere decir que el transporte traiga mercancía sin un pedimento. Un transporte no puede ingresar a puerto, digamos, o por una mercancía, a alguna terminal aérea, sin que el agente aduanal le asigne un pedimento. Entonces es casi imposible que pase esto a estas alturas del partido, pero no quiere decir que no pueda suceder. Pero es obligación del agente aduanal y de la línea transportista tener comunicación y no incurran en este PAMA. Vamos a ver las causas número 14, 15, 16 y 17. Estas últimas 4 causas de PAMA, para mi punto de vista, no tiene que ver nada el agente aduanal ni el asesor. Es obligación del importador o exportador no mentirle a su agente aduanal para que no incurran en ello. Vamos a ver la causa número 14. Que es que el nombre del proveedor en el extranjero sea falso o inexistente. Para que esto ocurra, el importador debe de mentirle a su agente aduanal con un nombre de proveedor diferente al que le hizo la compra, que sea falso o que no exista, o que el importador lamentablemente le compre a un proveedor en el extranjero que no exista o sea falso, aunque le mande la mercancía, pero al igual no estaba registrado digamos, en el gobierno, en el país exportador. Para que no pase esto, el importador debe asesorarse en confirmar la existencia del proveedor en el extranjero. ¿Cómo haces eso? Hay empresas que se dedican a verificar a los domicilios de los proveedores o simplemente con mucha documentación que le tienes que pedir fiscal, como un comprobante de domicilio, que te compruebe la fábrica o la empresa que está es suya, si renta el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque todos esos trámites se hacen en México y se hacen en China. Son formalidades que se le dan al comercio. Entonces, amigo importador, esta causal de PAMA, en el nombre falso e inexistente del proveedor, es obligación tuya que no incurras. La causal número 15 es que el domicilio del proveedor sea falso, inexistente o no localizable. Esta causal número 15 también es del importador que no incurran en ella el PAMA, no es del agente aduanal. La existencia de un proveedor en el extranjero, en teoría, el importador es el que debe de confirmar que existe, como ya lo dije. Si el domicilio del proveedor es falso o inexistente, es porque tú pasaste mala información o tu proveedor se cambió de domicilio y no te avisó. Es por eso que tú debes tener buen contacto con tu proveedor y decirle, ojo, si te cambias de domicilio avísame, para yo avisar o ver qué hago acá en México al momento de declarar mi pedimento. A veces los domicilios no son localizables. ¿Por qué? Porque son difíciles de llegar, o simplemente porque en recepción, cuando llegan con el proveedor, dicen que ahí no es. Esos son procesos que tiene que ver tu proveedor para que no pase esto, que lo vamos a ver a más detalle en los próximos supuestos para que te quede más claro. Vamos a ver la causal de PAMA número 16. En este caso hace un poco de alusión a la 15 y a la 14 que acabamos de ver. Es que el domicilio del importador sea falso, inexistente o no localizable. En este caso, había prácticas en el pasado que los importadores, cuando llegaba una autoridad fiscal, de gobierno, SAT, aduanero, como quieras decirlo, gobierno, a tu empresa, las empresas no rotulaban la empresa. Cuando llegaba una autoridad, preferían no recibir las notificaciones pensando que con esto podían eximirse de ciertas obligaciones. Eso era hace 5 o hace 10 años. Actualmente, esta práctica que hacen ustedes es una de las causales mayores de PAMA que tienen los importadores. Si tú vas a importar o exportar, tienes que estar vigente en los portales web del gobierno y estar físicamente donde dices que estar. Ya no es de aquellos tiempos, costumbres que si no estabas no pasaba nada. Aquí recuerda que ya todo es un comercio o una legislación fiscal. Cada vez va más al futuro en el momento de que todo está haciendo vía internet. En este caso tú debes de capacitar a tu personal que cuando llegue una visita de gobierno preguntando por tu empresa, tu vigilante que está en la entrada, tu recepcionista, sepa en qué empresa trabaja. Porque luego llega el gobierno y dice, oye, aquí está fulanito,
la empresa X y dice recepción, no, yo trabajo para la empresa Y. Y posiblemente en ese domicilio es un grupo de empresas, que algunas se dedica a importar, otras se dedica a exportar, otras se dedica al transporte, otras se dedica a la logística, pero la persona que tú contrataste solo sabe que te dedicas a importar. No conoce la empresa Z que se dedica a exportar o la empresa T que se dedica al transporte. Ten mucho cuidado con eso, que el personal que está recibiendo a la gente desde seguridad o recepción conozca todas las empresas que existen en el domicilio para que no digan que no existe o no fue localizado. Es un punto muy importante y no es tema del agente aduanal, es tema que debe de cuidar el importador para que no incurran en un PAMA. Vamos a ver la última causal de PAMA número 17. Esta es muy importante también porque dice que cuando el valor declarado de las mercancías por parte del importador o del agente aduanal en el pedimento sea inferior al valor declarado con otra mercancía idéntica o similar en más de un 50%, va a ser un PAMA. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú traes un contenedor que cuesta $10,000 y otro importador o exportador, por ejemplo, trae un contenedor que valga $20,000, quiere decir que tú estás trayendo tu contenedor en un 50% más bajo que el que cuesta $20,000, porque $20,000, el 50% son $10,000, que es tu valor. En este caso, tú ya estás incurriendo en un PAMA porque es mercancía similar o idéntica. Tienes que tener mucho cuidado porque en la costumbre a los importadores se les hizo fácil bajarle el valor a las facturas, lo que le llaman la subvaluación, y no declarar lo que le costaba para contribuir menos en el SAT o en el gobierno. Esta práctica te puede derivar un PAMA y solo es obligación del importador porque él sabe cuánto pagó en el extranjero el valor de la mercancía. El agente aduanal cree con la documentación que tu importador le des, que es el valor real de la misma y que esta debes de declarar impuestos y contribuir. Ojo, yo sé que tú me vas a decir, yo soy importador, yo compro mercancía en $10,000 de un contenedor de bolsas y he visto contenedores de bolsas en $20,000 o hasta en $100,000, Salvador, pero no se compara con mi mercancía. Sí, cierto, ahí hay una laguna, digamos, legal con la autoridad aduanera en el sentido de que al momento de levantarte un PAMA por el 50% del valor inferior a mercancía similar o idéntica, no está dándose cuenta que tu mercancía que vale $10,000 contra otra que vale $50,000, por ejemplo, es muy probable que la que costó $50,000 esa persona solo compra un contenedor al mes y tú estás comprando volúmenes de un contenedor diario, 30 al mes, 60 al mes, y por los volúmenes de compra muy probable un proveedor te da un mejor precio. A lo mejor porque ya tienes comprado 5 años atrás, posiblemente porque firmaron un contrato de exclusividad de 10 años a futuro, es por eso que te está dando esos márgenes o esos valores en la compra de tu producto. Otro factor puede ser que la mercancía que tú importas de $10,000 con la que te están comparando de $50,000, por ejemplo, posiblemente la calidad de la materia prima que tú estás usando para hacer los productos son los desechos que le sobran a las que producen con valor de $50,000. Este contenedor de $50,000 tuvo desechos, tuvo desperdicios. Juntan muchos desperdicios de ese tipo de bolsas y lo vuelven a hacer materia prima y con eso hacen bolsas de $10,000, por ejemplo, el contenedor. A lo mejor eso puede ser tu causa, o posiblemente también sea que el contenedor de $10,000 que tú traes es marca Patito y te están comparando con una marca de renombre de $50,000 el contenedor, que puede ser una marca Nike, Adidas, Louis Vuitton, por darte marcas de prestigio. Sí, es cierto, ellos invierten mucho, no tanto en el material, que es bueno, pero también meten mucho en marketing. Contratan estrellas del deporte, estrellas de la música, estrellas de cine para que usen sus productos y entonces le meten mucho marketing. Le tienen que subir el valor a los productos para que puedan salir, digamos, su costo. Ese tipo de cosas la autoridad no lo está viendo. Pero al final, si tú estás comprando mercancía en $10,000, te la tienen comparada con mercancía de $50,000, esto es fácil. Tú debes de tener tus comprobantes de pago del extranjero, los contratos. Hay muchos tips que te pueden servir para que la autoridad no te detecte. Puedes certificar tus facturas en el extranjero, el valor de los proveedores, por ejemplo, con el consulado o con empresas que se dedican a certificar los valores que sean reales. Eso te puede ayudar mucho. Al final, recuerda que las causales de PAMA son derivados a un mal asesoramiento por parte del agente aduanal
o de un emprendimiento que estás haciendo tu amigo importador o exportador sin acercarte a un agente banal o un buen asesor que te diga antes cómo es que debes hacer las operaciones de comercio exterior. Si tienes alguna duda de este video, déjanos en la descripción del mismo tus comentarios. Te los vamos a contestar, o si la duda es muy interesante, podemos hacer un video adicional para que les quede claro. Y recuerda, somos logística.